Hola, bienvenidos a este rincón de lectura. Hoy os traigo un relato de Manuel Cubero Urbano, que está dentro de sus historias de los fantasmas de Villabermeja. Comenzamos la lectura. Nunca digas de este vino no beberé. Está visto que en Villabermeja no pasa un mes sin que salte una liebre, como diría don Nicolás. La última saltó en el bar de Nicomedes. Bueno, para ser exactos, fue en el casino local donde comenzó la liebre su alocada carrera. Don Fulgencio, el alcalde, aprovechando que don Paco acababa de participar en un congreso sobre alcoholismo y conociendo su espíritu impetuoso, no tuvo mejor ocurrencia que invitar al médico a iniciar una campaña local contra el abuso del alcohol. A ver, entre amigos, ¿no cree usted que en Villabermeja se trasiega con demasiado mosto? Hombre, visto lo dicho por ilustres doctores en el Congreso sobre Alcoholismo en el que, como usted ya sabe, acabo de participar, no se corte, hombre, no se corte, de que luego Dios sabe qué dirá su conciencia cuando muera el próximo bermejino por culpa de la dichosa cirrosis. Tan embebido se quedó don Paco con las palabras de don Fulgencio que no se percató de la diabólica sonrisa que se dibujaba en su rostro. 3 días con sus noches estuvo don Paco reinando en lo manifestado por el señor alcalde antes de tomar una valerosa decisión. Visitaré cada rincón de este pueblo en duro apostolado contra tan nefasto vicio bermejino, exclamó. Y desde el colegio hasta el hogar parroquial, pasando por la sociedad de cazadores, la palabra de don Paco, convertida en martillo de bebedores, pisó todos y cada uno de los escondrijos que pudiesen dar refugio a un posible beodo. No sé qué pasaría en otro sitio, pero en Villabermeja, que presume de tener los mejores caldos en 500 kilómetros a la redonda, aquello fue un insulto a la dignidad de las tabernas bermejinas. La chispa saltó 2 semanas después del comienzo de la misión antialcohólica. Era sábado, 8 de la tarde, bar Nicomedes. El partido del siglo estaba a punto de comenzar. 40 parroquianos, incluidas las autoridades civiles, religiosas y militares, permanecían sentados frente al televisor esperando el comienzo del encuentro. Don Paco, puntual como un reloj suizo, tomó asiento de preferencia en una mesa equidistante entre la barra y el aparato. Toda la parroquia en pleno estaba pendiente del galeno. Grave dilema aquel en el que se veía inmerso sin comerlo y, lo que es peor, sin beberlo, o sin atreverse a beberlo. ¿A qué carta se quedaría si por un lado don Paco, el sabio local, se había erigido en intrépido predicador de la abstinencia, por el otro Nicomedes, el dueño del bar y del televisor que daba tan suntuoso partido, que en aquel caso era lo principal, tenía en su poder el mando que, llegado el momento, decidiría qué tipo de imágenes iba a emitir, si es que emitía alguna imagen. A esto había que sumar una opinión extendida por el lugar y defendida a capa y espada por el sargento de la Guardia Civil. Cualquier tipo de bebida que no sea un buen vaso de vino es indicio evidente de endeblez en la entrepierna. Eso afirmaba entre miradas aprobatorias de la concurrencia cada vez que salía a colación la misión emprendida por el médico días atrás. Y como don Juan, el párroco, era declarado seguidor de las sabias enseñanzas del arcipreste de Hita, henos aquí por primera vez en muchos años con las autoridades locales divididas en 2 bandos que se presentaban casi irreconciliables. Las armas y la religión se enfrentaban en dura lid frente a la ciencia y la política, tratando de fijar posiciones
y consciente de la preeminencia de la Iglesia sobre la ciencia, don Juan, el párroco, recordó en voz alta las palabras de su tocayo. Y aún otra cosa os diré de cuanto allí aprendí. Donde hay vino de toro, no beben en baladí. Sabio mensaje de mi ilustre antecesor, el señor arcipreste de Hita. Eso afirmó mirando al tendido y consciente de que contaba con el apoyo del respetable público allí congregado. A todo esto, Nicomedes, haciendo uso del mando que, por gracia de la técnica, ostentaba, apagó el televisor mientras decía: señores, como todos saben, esto de la técnica tiene sus secretos. Y como el vino no sube de la bodega, la señal no baja de la antena. Bueno, llegados a este punto, la tragedia comenzaba a masticarse en el ambiente. Viéndose en manifiesta inferioridad frente a sus enemigos seculares, aliados con el pueblo llano, don Paco recordó que una retirada a tiempo puede ser una victoria. Así que, como en este caso, la victoria llevaba aparejada como trofeo media botella del buen vino que se guardaba en la bodega de Nicomedes, el médico buscó la mirada de don Fulgencio. Este, adivinando el pensamiento de su colega, se acomodó entre don Juan y el sargento y dijo: amigos, henos aquí entre un dilema difícil de resolver, pues si a las palabras de nuestro sabio amigo don Paco se opone la sabiduría popular cuando afirma pan de ayer, carne de hoy y vino de antaño, salud para todo el año, pienso que debemos conceder tiempo a la ciencia para profundizar en esta disyuntiva que se nos presenta. Firmemos sagrada tregua bajo la bendición de la Iglesia, que tiempo habrá para saber de qué lado está la razón. Mucho don y poco din. Don Nicolás es famoso en el pueblo por ser rico. Pero además es vox populi, que las malas lenguas no se recatan de señalar a otra de sus grandes cualidades: la avaricia. O mejor dicho, su protomiseria a la hora de soltar un céntimo. Aquel sábado, don Nicolás estaba oyendo piadosamente la misa vespertina, con tal recogimiento que algunas de sus vecinas llegó a pensar que había entrado en trance místico. Y no se quedó ahí la cosa. Cuando pasó el limosnero, algunas de las beatas que se encontraban en sus proximidades juran y perjuran que vieron a don Nicolás soltar un billete de 5 euros. Un dispendio, susurró una de ellas, un maravilloso dispendio. Don Nicolás se ha convertido, susurró la Petro, en un arranque de piadosa admiración. Y nuestro hombre, que no perdía detalle del impacto causado, esbozó una sonrisa ladina que brotó de sus labios como una breve oración. Esto funciona, se dijo, mientras saboreaba las miradas de admiración y respeto que se posaban sobre su rostro. La misa se hizo una eternidad para aquellas caritativas señoras. No veían el momento de pregonar a los 4 vientos la magnanimidad del prócer. Por fin acabó la misa. Los novios, esposos y demás allegados que esperaban en el bar de la esquina la salida de sus respectivas se vieron sorprendidos por la avalancha que se les vino encima. Y lo que es peor, los reproches que aquellas castas bocas salían a borbotones se mezclaron con las palabras de alabanzas a don Nicolás. Tú gastas el dinero en borracheras, que ya verás ya. Pero cariño, no, ni cariño ni nada. En misa tenías que haber estado y no haciéndote un desgraciado borracho. Mira, don Nicolás, 5 euros. ¿5 euros de qué? 5 euros, sí. 5 euros ha dejado de limosna, lo que tú te has gastado en bebida. La noticia se extendió como mancha de aceite en camisa nueva. La incredulidad de unos y la admiración de las otras hizo que el evento adquiriese una categoría de noticia de primera. Así llegó, corregida y aumentada, a oídos del protagonista, don Nicolás,
Ni que decir tiene que doña Remedios, su santa esposa, vibró de entusiasmo al oír aquello. Su marido, curtido en 1000 batallas contra las huchas del domum y demás parafernalias pedigüeñas, había caído al fin en garras de la bondad. Don Nicolás, por su parte, compuso una cara de circunstancias y sin darle importancia al asunto se limitó a asentir humildemente. Ya sabes que hay que ser generoso si no quieres que te apliquen aquello de el avaro al pordiosero, por quitarle algo, le quita el sombrero. Y no desearía encontrarme entre ese tipo de gente, aseveró él, así, sin percatarse de que su sitio en el escalafón de los protagonistas de tal aserto ocupaba él mismo el primer puesto desde hacía décadas. Braulio el tabernero no salía de su asombro. Don Nicolás había soltado un billete de 5 euros, sin rechistar y sin ser objeto de ningún tipo de violencia física ni moral. Indudablemente este hombre está enfermo, se dijo. Todos en la taberna conocían su afición por observar detenidamente el cuadro que adornaba una de las paredes laterales del bar cada vez que había que pagar una ronda. En esa posición, por incómoda que fuera, solía permanecer don Nicolás hasta que Braulio, con su voz impersonal, decía: «¡Bote! Gracias». ¿Ha pagado alguien ya?», preguntaba entonces mientras, innecesariamente, y su mano buscaba el monedero. Esa noche, entre saludos afectuosos, don Nicolás se sentía el centro del universo. El mismísimo rey sol brillaba menos que él. Una serie de miradas inquisitivas incidían sobre su rostro, esperando ver en él esa huella de locura que, sin lugar a dudas, habría provocado su repentina generosidad. Fue la gran noche de don Nicolás. Incluso entre sus detractores se produjeron las primeras disensiones que no pasaron a mayores, gracias al temor de que alguna de sus esposas tomase cumplida venganza una vez reintegrados al hogar. Y en el hogar familiar, don Nicolás, luciendo una sonrisa de pícara inteligencia, aprovechó un momento de soledad para rebuscar en su monedero. Y lo encontró. Contra lo que esperaba, lo encontró. Era un viejo solitario billete de 500 pesetas que, mala suerte, se olvidó de ingresar al banco antes de que acabara el plazo para convertirlo en la nueva moneda europea. Pero ¿cómo era posible? Si él, en misa... «Remedios, ¿tú has cogido de mi monedero un billete de 5 euros? No, ¿no lo entregaste en la colecta de la misa?» Afortunadamente, don Nicolás llevaba siempre a mano sus pastillas del corazón. Con estos dos relatos dejamos aquí los fantasmas de Villabermeja, pero volveremos no muy lejano tiempo con otros relatos de esta bonita villa. Nos vemos en la próxima entrega.